Para dar las conclusiones del evento, invitamos al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, experto en Derecho Constitucional, máster en Ciencia Política y Sociología, profesor de Derecho Constitucional, que se desempeñó al frente de varios ministerios durante los gobiernos del presidente Sánchez de Lozada en Bolivia. Adelante, doctor. Empiezo agradeciendo la presencia de Cayetana Álvarez de Toledo, que con la brillante exposición que acabamos de escuchar ha dado razón a ese consenso unánime del Consejo y del Directorio del Inter-American Institute for Democracy al concederle el premio al periodismo Horacio Aguirre en la mención de opinión. Y es un premio al periodismo a una política en activo, porque la señal es que esta es la clase de políticos que queremos. Esta es la clase de políticos que necesitan las democracias en las Américas y en el mundo. Porque la tarea de la gente de bien que quiere libertad es recuperar la calidad y el valor de la política, porque las dictaduras, para destrozar la democracia, lo primero que han hecho es asesinar la reputación de la política y los políticos. Los políticos son el reflejo de la sociedad. Y la dictadura que quiere cambiar la libertad por crimen organizado y por oprobio, lo que ha hecho durante todo este siglo, desde la unión de Chávez con Castro y con Lula el año 1999, ha sido destrozar la política, los políticos y los partidos. Por eso es que hoy día tenemos premiada a una periodista que es política y que además representa el liderazgo de la mujer en las Américas y en el mundo, desde un país tan importante como es España. Me voy a permitir hacer unas cuantas puntualizaciones y reflexiones en torno a la presentación de Cayetana. Primero, ratificar algo que dijo Beatriz a medias, y es que un libro mío titula La lucha contra las dictaduras tiene amigos de mentira y enemigos de verdad. Amigos de mentira porque cuando la lucha contra las dictaduras necesita respaldo, para llegar a los amigos necesitas largas audiencias, necesitas largos trámites, a veces hasta lobbies. En cambio, los enemigos de verdad te persiguen toda la vida. Y te persiguen con sistemas como el asesinato de la reputación, character assassination, hasta el asesinato físico. Uno de los premiados el año pasado con el premio que otorga el Inter-American Institute for Democracy al legado de la libertad y la democracia fue el fallecido Fernando Villavicencio. Un periodista, un político al que el sistema transnacional del socialismo del siglo XXI decidió asesinar. El socialismo del siglo XXI, las dictaduras matan emocionalmente a los presos políticos, a la gente que tortura, matan a sociedades completas, sometiéndolas al oprobio y llevándolas a la miseria, porque el producir miseria no es una consecuencia de las dictaduras, es su objetivo, porque cuanto más pobre y miserable es el ser humano, más depende del control estatal que ellos ejercen con violencia y con terrorismo de Estado. Las dictaduras son especialistas en falsificar y realmente gracias por la mención, Cayetana, a nuestro fundador y expresidente Carlos Alberto Montaner, que fue uno de los que instituyó estos premios para reconocer desde nuestra pequeña posición a la gente que necesita ser respaldada para seguir luchando como tú. Y gracias por dedicarle este premio a María Corina Machado, que ha pasado de ser la líder del pueblo venezolano, que ha derrotado permanentemente y seguirá derrotando hasta conseguir la libertad de los venezolanos frente a la dictadura, ha pasado de ser la líder venezolana a ser la líder latinoamericana y la líder mundial. Es una mujer que ya quisieran tener
otros países, otras sociedades, pero que va a inspirar la aparición de otras María Corinas en esta lucha permanente por la libertad y por los derechos humanos. España. Entre los aportes en el análisis de este siglo que nos trae el crecimiento de las dictaduras en las Américas, yo he presentado el concepto ampliamente difundido ahora de gobierno paradictatorial. Un gobierno paradictatorial es un gobierno que se elige en un sistema democrático, que se gana democráticamente, pero que cuando el gobernante llega al poder, como le debe el haber llegado a esa posición de poder al sistema dictatorial, que lo ha financiado, que lo ha mantenido en 3, 4 o 5 campañas y que finalmente lo ha llevado al poder, de inmediato convierte su gobierno en un gobierno al servicio de las dictaduras. Y lo hace primero con una clara señal de política exterior y luego con recursos de política interna que terminan sacrificando a su propio pueblo. Los gobiernos paradictatoriales hoy día en las Américas son México, pasó López Obrador y ahora está la señora Sheinbaum, Lula del Brasil, que salió de la cárcel para tomar el poder y servir a todos los dictadores, Colombia con Petro, y la señora Xiomara Castro de Honduras. Se ha desmarcado de ese grupo el presidente Boric de Chile y está en ese grupo el señor Sánchez de España. Creo que en el marco de la descripción de la realidad objetiva que ha realizado Cayetana Álvarez de Toledo, hay que empezar a considerar y a señalar al presidente del gobierno español y a su gobierno como el gobierno paradictatorial de Europa, como el gobierno democrático que sirve a las dictaduras con el instrumento que puede, con los instrumentos que aquí se han descrito, porque el punto de partida de la defensa de la libertad y del fin de las dictaduras es la denuncia con hechos concretos y verdaderos. Y Pedro Sánchez es un paradictatorial, como lo demuestran todas sus actuaciones, sostenidas inclusive en el tema presente respecto a la elección pasada del 28 de julio en Venezuela. El Instituto Interamericano por la Democracia hace foros permanentes y al empezar este año hicimos el foro Quo Vadis Venezuela 2025. La principal conclusión de ese foro fue que ha llegado el tiempo del uso legítimo de la fuerza para liberar al pueblo de Venezuela y para recuperar su soberanía. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Con la asistencia de expertos de toda la región, de Estados Unidos, de América Latina, políticos, académicos, periodistas, dirigentes de la sociedad civil. Porque Venezuela hoy día, como lo ha indicado también Cayetana, no merece ni siquiera el rótulo de dictadura, porque ese es un concepto político. Venezuela hoy día es un país ocupado, es un país invadido por un grupo criminal militar de orden transnacional que detenta el poder por la fuerza. Lo único que sostiene a ese grupo es el uso de la violencia, el uso de la fuerza, la violación institucionalizada de derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad. Para sostener un narcoestado, cuyas cabezas principales tienen recompensa de 25 millones de dólares cada uno, Maduro y Diosdado Cabello, establecida por la justicia de los Estados Unidos, cuyo soporte a lo que es la guerrilla y el crimen organizado puede verse hoy día en el Catatumbo de Colombia y en el Tren de Aragua expandido por todas las Américas, y cuya actividad criminal es indiscutible. Entonces, el pueblo venezolano ha hecho lo que tenía que hacer. Se ha organizado, ha empezado con la derrota de María Corina, que ha inferido María Corina en la elección primaria, 93.57% de apoyo. Y esa derrota, además de ser una derrota a la dictadura, lo fue a la oposición funcional venezolana, que no había podido, porque no quería sacar a los venezolanos del oprobio en el periodo del gobierno legítimo que tuvieron. Después derrotó constantemente a la dictadura hasta llegar al 28 de julio. Cuando vino la etapa de la narrativa después del 28 de julio se volvió a derrotar
Y por eso Venezuela tiene hoy día un presidente electo que debe convertirse en presidente constitucional. La obligación del señor Edmundo González Urrutia es jurar a su cargo para ejercer la representación de Venezuela, que no es poca cosa porque es la representación soberana. No importa dónde jure, porque él no jura en Venezuela, no porque no quiere, sino porque no puede, porque no lo dejan llegar. Entonces su tarea es asumir la representación soberana de Venezuela para desde esa función, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como jefe de las relaciones internacionales y como comandante en jefe, iniciar la recuperación de la soberanía y del territorio de su país, utilizando los acuerdos de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado Transnacional o acuerdos bilaterales o multilaterales con los cuales puede formar y bajo su mando dirigir una fuerza de tarea multinacional más de carácter policial que militar para sacar al crimen organizado que está ocupando y que ha invadido Venezuela. Esa es su tarea. Esa es la tarea fundamental en la que hay que trabajar para fortalecer y constituir el gobierno constitucional de Venezuela, porque los venezolanos tienen la herramienta y a través de esa herramienta van a producir lo que ha reclamado hoy día María Corina, que es que la comunidad internacional pase de ser un amigo de mentira a ser un amigo de verdad. Gracias. Ya hemos escuchado entonces esta conferencia, Los enemigos de la libertad de expresión, en la cual habló Cayetana de Toledo, ¿no? Cayetana de Toledo, recordemos que fue la que logró que Edmundo González Urrutia sea reconocido como presidente electo en España, por España, ¿no? Y también por la Unión Europea. Lo que ha mencionado precisamente, hizo un análisis durante su discurso Álvarez de Toledo, quien criticó, ¿no? Criticó también, denunció que los políticos han perdido el respeto a los hechos y los periodistas se han pasado de bando. Los hechos se consideran opiniones, las opiniones hechos, y la verdad ha muerto, enfatizó. No podemos renunciar a la verdad en nombre de la libertad. Sin verdad no hay democracia. Pero también hizo un análisis de la situación de Venezuela, la española dedicó este premio a la líder opositora María Corina Machado y presentó un plan de 7 puntos. Son 7 puntos para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. Cerca de aquí, millones de personas sobreviven bajo un régimen criminal, advirtió. El primer punto de su propuesta es decir la verdad y asumir sus consecuencias. En ese sentido citó a Machado: defender la verdad no es violencia. Denunció que algunos gobiernos democráticos aún evitan calificar a Maduro como una dictadura y apuntó directamente a España. Durita con los dictadores muertos, franco, y blandita con los vivos. También sostuvo que no reconoce los resultados del 28 de julio. No reconocer los resultados del 28 de julio es un doble atentado contra la realidad y contra la democracia. El segundo punto es ser valientes. Según Álvarez de Toledo, los venezolanos se han jugado la vida, salieron masivamente a votar contra todo, en contra, ¿no? En contra de todo. Tercer eje de su plan se centró en impulsar la acción de la justicia. Recordó los informes de la ONU y de Human Rights Watch, que calificó de estremecedores, y sostuvo que el régimen de Maduro es un cártel criminal. En cuarto lugar, instó a endurecer y ampliar las sanciones. Seguidamente, el quinto ítem llamó a dejar de financiar a la dictadura, subrayando que parece lógico, pero increíblemente no lo es tanto. El sexto punto de esta propuesta es utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance para deponer a Maduro. Finalmente, el séptimo lugar destacó la necesidad de forjar una alianza transatlántica por la libertad para apoyar a los pueblos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia. Este mensaje, en un mensaje también dirigido
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó con una afirmación categórica. Quieren una América segura, depongan a Maduro. Fuertes palabras durante su alocución, ¿no? Entonces, esto es lo que dijo Cayetana Álvarez durante su alocución, pero quien también después tomó la palabra, quien también tomó la palabra entonces, Carlos Sánchez, el director ejecutivo del Instituto Americano por la Democracia, tomó la palabra y él mencionó que ni siquiera el uso legítimo de la fuerza. Es importante ya utilizar la fuerza en este punto para que vuelva la democracia a Venezuela. También habló que Venezuela no es ni siquiera ya una dictadura, sino es un narcoestado y lo soporta la guerrilla. También habló de Catatumbo y habló también sobre el tren de Aragua que sirve de soporte a Nicolás Maduro. Y un mensaje fuerte le dio a Edmundo González Urrutia, y es que juraméntese, no importa en dónde, ha dicho, no importa el lugar en donde te vas a juramentar, pero tienes que hacerlo ya para que puedas poner orden en Venezuela, porque ha mencionado, no es que Edmundo no se juramente porque no quiere juramentarse en Venezuela, es porque no puede, porque hay un régimen, y obviamente si Edmundo González pisa suelo venezolano será arrestado, y así lo ha mencionado precisamente en más de una ocasión, lo ha mencionado ya Nicolás Maduro, ¿no? Entonces este es el mensaje que han mandado desde esta conferencia los enemigos de la libertad de expresión. Y habló Cayetana también de Toledo, quien brindó estos puntos importantes, ¿no? Entonces hemos escuchado a cada uno, y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. También hemos visto el mensaje de Eric Prince en esta entrevista, en donde ha hecho fuertes revelaciones de lo que ha pedido también Estados Unidos, y también un encuentro que tuvo en 2020, ¿no? Entonces, muy bien, entonces esto es todo por mi parte. Tenemos también una encuesta en el canal. Muy bien, en breve vamos a finalizar esta encuesta. Muy bien, tenemos esta encuesta en el canal. También recordarles que en un inicio escuchamos a Diosdado Cabello, quien arremetió en contra de todos, en contra de Estados Unidos, en contra de María Corina, Juan Guaidó, Edmundo González, y por supuesto también en contra por el caso de la USAID, ¿no? Entonces este es el mensaje que hemos querido traerles hoy. Vamos a finalizar esta encuesta. Recuerden que es una encuesta interna. ¿Crees que Estados Unidos logre acabar con la dictadura en Venezuela? Sí, un 77%, no un 12%, tal vez un 5%, no sabe, no opina un 4%, 3.400 votos. Recordar que esta encuesta es interna del canal, ¿no? Entonces, la mayoría opina que sí, Estados Unidos puede acabar. Ha habido una reunión, se ha develado el día de hoy que hubo una reunión en 2020, 5 años después, se vuelve a reunir Richard Grenell con el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Así lo reveló Eric Prince, así lo reveló el día de hoy Eric Prince en esta entrevista, en donde hizo énfasis que hubo una reunión, que él estuvo presente en esa reunión en México 2020 con Richard Grenell y el régimen de Nicolás Maduro Moros. ¿Qué habrán hablado en esa reunión? Lo único que mencionó es que le exigieron a Nicolás Maduro que se vaya a donde sea con todo el dinero, pero que se vaya. Sin embargo, 5 años después continúa Nicolás Maduro en esta dictadura en Venezuela, ¿no? Entonces, no es la primera vez que Richard Grenell hace tratos con Nicolás Maduro. Ya así lo ha revelado Eric Prince, el jefe de Blackwater, ¿no? Entonces esto es todo por mi parte. Muchas gracias a todos los que se conectaron ya. Mañana inicio de una nueva semana. Excelente inicio de semana para todos. Nos vemos en un próximo video. Somos El Búnker Digital, tu lugar seguro de información.